eso es lo primero y tener muy presente eso de, sí, yo quiero que mi hija hable la lengua, mi lengua materna y etcétera, pero no viene automático. Y ustedes lo saben, ¿verdad? Que el bilingüismo o el multilingüismo requiere esfuerzo. Y entonces lo primero, perdón, que yo le recomiendo a las familias es planificar, tener muy claro cuáles van a ser las estrategias que vamos a usar. Y en mi caso, por ejemplo, nosotros empezamos con un padre, una lengua, la típica estrategia OPOL, eh, hasta que llegó un punto donde mi hija estaba tan pasiva con el español que yo le dije a mi marido, tenemos que cambiar de estrategia. Entonces, eh, allí fue donde decidimos, ok, ahora en los momentos de la cena vamos a hablar solo español y él también. Y recuerdo que ese primer momento, la primera semana y en el primer día que lo hicimos, mi hija dijo, "Ah, papá, no, tú no hablas español, tú no sabes, eso no me gusta". Y al final, bueno, se fue acostumbrando. ¿Cuánto le duró eso? ¿2, 3 días, tal vez? Digamos una semana máximo. Y consecuentemente, el tiempo de cena, que era el tiempo de nosotros tres, se empezó a convertir en español y empezamos a hacer entonces paulatinamente esos cambios hasta que el español se volvió una lengua más presente en casa. Cuando ellos están solos, sí hablan alemán entre ellos y ella a veces le dice, papi, hoy jugamos solo en alemán. Por supuesto que lo hace así, ¿verdad? Pero yo pienso que es importantísimo que las familias tengan claro, eh, claro cómo lo quieren hacer. Primero, qué quieren lograr, esas metas, cómo, y el cómo vendrá entonces después, escogiendo la mejor estrategia según la dinámica familiar, viendo cuánto tiempo pasa mamá con los niños, cuánto tiempo pasa papá con los niños, eh, dónde puede haber déficit o de input, donde podemos meterle un poquito más input, etcétera. Entonces, de eso se tratan las políticas lingüísticas, de tener claro los objetivos, ¿verdad? Y el camino que vamos a tomar para lograr esos objetivos y también la flexibilidad para poder cambiar de estrategias cuando lo que creamos necesario. Sí. Me encanta. Yo siempre digo que yo lo llamo el plan de lenguaje familiar. Así que estamos en el mismo, en la misma onda, como se dice. Sí. Y que hay que ser consistente pero flexibles. Eso es súper importante. Dentro de los servicios que ofreces, ofreces asesoría a familias multilingües. ¿Cuáles Ujú. son algunos de los asuntos que salen a relucir al desarrollar un plan de lenguaje familiar, por ejemplo? El más común, les cuento que es la activación de una lengua pasiva, específicamente con familias hispanohablantes en el extranjero. Las que tengo ahora están aquí, Europa, o sea, Suiza, Alemania, eh, que son niños que se niegan a hablar español, ¿verdad? Que han crecido con las dos lenguas o tres lenguas, pero que son bilingües pasivos, es decir, tienen los dos sistemas, entienden todo en español, pero no lo usan, no lo usan. Y, ajá. ¿Y eso por qué? Porque me parece interesante que no tan solo eso pase acá en Estados Unidos, pero que esté pasando allá también. Ujú. Sí, hay razones y bueno, ustedes saben, Maritel, tú que eres experta en esto también, hablando de las actitudes lingüísticas, de cómo se ven las lenguas desde la perspectiva social, qué piensa la sociedad, de verdad, de nosotros o de los niños, algo así, cuando hablan una lengua extranjera. Em, Tengo que decir que, por ejemplo, en Alemania el español es muy bien visto, tiene mucho prestigio en comparación, por ejemplo, a como podría ser en Estados Unidos, que según yo nunca he vivido ahí, pero hablando con amigas o así,
sí han tenido experiencias donde les dicen esto es Estados Unidos, es América, se habla inglés, ¿sí? Ujú. Y eso es una tendencia muy fuerte en los países monolingües y eso hay que decir que en Alemania también, da igual si las lenguas tienen prestigio o no, el alemán es muy fuerte. Pero yo creo que el asunto radica más en casa, ¿sabes? O sea, como yo les decía, no es automático que porque yo como padre extranjero le hable a mi hijo en mi lengua materna, que ese niño me va a responder y hablar activamente o va a usar activamente esa lengua. Es claro que los niños saben que nosotros somos también bilingües o que nosotros Mm. entendemos la lengua mayoritaria. Entonces, al ser tan pragmáticos, ellos escogen la forma más fácil. Y si vienen del kinder de estar hablando, por ejemplo, en mi caso, alemán, entonces llega mi hija y sigue dándole al alemán, pues va a llegar un momento donde yo tengo que ya, no sé, ponerme tal vez un poquito más consecuente Ujú. y consecuente en el sentido consistente, es que esa Sí, palabra, es- ¿verdad? y estar más activa en que esa pasividad se convierta en algo más activo. Exactamente, sí. Entonces, este es el tipo de casos que más me llegan o de, sí, de familias que, ay, ¿qué hago, Rebeca? Que mi hijo solo me responde en la lengua mayoritaria, que es normal, hay fases y hay momentos donde uno Claro. entiende, sí, pero también los estudios dicen que existen los bilingües pasivos y que entre más tendamos nosotros a ignorar este tipo de patrón cuando están pequeñitos, va a ser pues más difícil cuando sean más grandes de que hablen activamente la lengua minoritaria. Entonces, en ese sentido es una de las preguntas que más me llegan y otros son, de hecho, veo que hay muchos padres embarazados quieren empezar con la crianza bilingüe y que tienen muchas lenguas. Tú sabes, bueno, ustedes saben que en Europa hay gente demasiado cosmopolita. Ujú. Tengo, por ejemplo, una familia, papá de Bulgaria, mamá de Grecia. Entre ellos se comunican en inglés y Wow. viven en Alemania. Y ellos me decían, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y ellos quieren mantener sus lenguas. Y entonces, esos son los tipos de preguntas más clásicas que vienen a mí porque no saben cómo o qué estrategia o siempre el sempiterno mito de ¿será que se va a trazar en el lenguaje? ¿Los va a confundir? Ay, pero Rebeca, tantas lenguas, yo siento que sí, mi mamá me dice que los puede confundir y Es, bueno, es la búsqueda como de fórmulas milagrosas que todos sabemos que no existen, que hay cosas que sistemáticamente podemos utilizar muchas familias, pero que siempre hay una especificidad en la cual, ¿no? Hay que adaptarlo. Muchas veces tiene que ver con un tema socioafectivo, de por qué no me responde en español, ¿no? Con algo que está sucediendo en el hogar, con la forma en que cuál es el idioma en el que se expresan mejor. Bueno, hay tantas cosas que me imagino que incorporás en tus asesorías. Contanos entonces en realidad cómo surge todo esto de Billy Kids y la misión que tenés con este proyecto. sí, surge porque o sea, hice mi tesis de maestría con familias bilingües español-alemán aquí en Alemania. Y yo hice trabajo de campo, fue un trabajo empírico donde yo iba a las casas de las familias a ver la interacción. Entonces yo ahí me di cuenta de de que los padres, o sea, que es un bilingüismo casi siempre en todas las familias. Bilingüismo quiere decir mamá habla español, el hijo responde en alemán. Y así en la mayoría de las familias, sin, o sea, ningún esfuerzo como extra. Sí, los papás no se hacían como muchas preocupaciones respecto a esto, hasta que empecé a ver también familias con hijos más grandes.
es donde este fenómeno también se daba. Y ahí empecé a ver la falta, digamos, de guía que tenían esos padres porque ellos llegaban muy frustrados a mí, me decían, Rebeca, ¿qué hago? Ya no quiere hablar, ya son 10, o sea, tiene 10 años, por ejemplo, una familia que tenía niño de 10 años y bilingüe pasivo completamente. Y él era de padre boliviano y al papá, o sea, ir a Bolivia desde aquí es que es como, ¿verdad? Para nosotros es muy difícil, no se puede estar yendo, es carísimo y, y bueno, entonces me empecé a dar cuenta que más que todo eran familias latinas que tenían menos chance de ir, por ejemplo, a España, como lo hacen los españoles, que van hasta 3, 4 veces al año. Y así empezó. Entonces yo empecé a ver, mira, esta falta aquí. Yo terminé mi tesis y empecé a mandar currículums ya para buscar un trabajo más formal. Nunca en esta área, ¿sí? O sea, lo que hice fue un par de prácticas, pero en esta área, pero nunca en algo así, porque no existía, o en Alemania no existía algo así como asesorías. Y después de como 20 currículums y 20 cartas de rechazo, yo dije, esta frustración, o me hundo en la frustración, o me reinvento aquí. Y entonces yo dije, no, yo quiero empezar a ayudar a estas familias y yo recuerdo que yo leía y releía mi tesis y hacía apuntes de cosas que pude haber mejorado y eso. Y hasta que decidí, dije, no, yo voy a crear Billy Kids, ¿verdad? Como Bilingual Kids, y de ahí viene, porque todo ese conocimiento no se puede quedar en academia. Esas familias lo necesitan y a esas familias es a las que menos les está llegando ese conocimiento. Entonces, ahí fue como empecé en forma de blog, empecé dando tips, todo para mí tiene que estar respaldado por estudios y eso es lo que ya lo que me ha caracterizado. Yo en ese sentido siempre trato de ver exactamente qué dicen los estudios empíricos, porque es un campo en realidad, un campo de estudio no tan avanzado como otros, ¿sí? Hay mucho sobre el bilingüismo, pero no hay tanto como en otros campos. Entonces, sí, y así fue como empecé y dije, ok, las familias necesitan la ayuda y ayuda personal, ayuda de verdad específica para esa dinámica familiar. Y fue así como empecé entonces con las consultorías y sí, ha tenido muy buena resonancia, gracias a Dios, pues estoy muy feliz en ese sentido. Me alegro, ya hubiese querido que estuvieras aquí cuando yo estaba criando a mis hijos, mujer. Porque a mí me pasó que mi esposo no hablaba español y los niños, el primer idioma de ellos fue español, porque yo estaba en casa y yo les hablaba todo el tiempo y ellos me miraban a mí, me hablaban español, lo miraban a él, le hablaban inglés así automáticamente, como los chiquitos en Europa que conocí cuando tenía 18 años y todos hablaban 3 o 4 idiomas sin pestañear. Ujú. Entonces yo creo que ahí, en ese momento, a los 18 años, yo me di cuenta, aprecié lo que era hablar y comunicarte en todos estos idiomas y sabía que se podía hacer. Por eso Ujú. cuando oigo también a los padres que dicen, ay, pero que si se va a confundir, que si se va a atrasar en la escuela, y no, yo le digo, no, no, los estudios han demostrado, entonces, you know, por esos estudios que se han hecho, que así tú eres parte de eso también, es que conocemos la elasticidad del El cerebro y cerebro. de que se pueden, perdón, se pueden aprender todos estos idiomas. En tu caso personal, eh, me interesa que nos cuentes cómo es esto del bilingüismo en tu casa. Ya dijiste que la nena le habla a tu papi alemán, pero ¿cuál, tienes el apoyo ustedes dos? Porque estoy segura que este acuerdo lo hicieron entre los dos, del plan que siempre hablamos, de Ujú. cómo criar a tu hija. ¿Tienes el apoyo de los papás de él?
al estar criando en español, porque es como se dice en inglés, it takes a village. Y en mi experiencia necesitas el apoyo de los abuelos, la familia inmediata, los vecinos,